Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo para la preparación del DELA 2 de la Escuela Ilusal Mallorca. En este vídeo vamos a ver cómo aconsejar en español. Algo muy útil, ya que en español la verdad es que nos gusta mucho participar de las conversaciones y dar consejos a todo lo que podamos. Por tanto, es muy probable que en el examen tengáis esta función comunicativa. Adelante. Aconsejar. En esta lección vamos a ver cómo aconsejar en español. Vamos a ver diferentes formas, existen muchas más, pero con estas creo que tocamos, digamos, las formas principales de expresarlo en español. Vamos a empezar con puede correr todas las mañanas. Aquí el verbo que utilizamos para expresar consejo es puede, es decir, el verbo poder. Este verbo tenemos que conjugarlo en la persona a la que nos estamos dirigiendo, a la que le estamos dando el consejo. Por eso decimos, puedes correr para tú o podéis correr para vosotros. Luego de conjugar el verbo poder en la forma conveniente, debemos poner nuestro verbo de consejo, que irá siempre en infinitivo. Esos verbos que acaban en ar, er o ir. Y aquí tenéis dos ejemplos. Puedes comer sano o puede ir al médico para que le ayude. Finalmente, al final de nuestra propuesta podemos y debemos agregar más información. Esta información debe ser coherente con lo que estamos expresando. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Puedes comprarte unas gafas y decimos qué cosa puede comprarse. O pueden preguntar a un especialista en el tema y decimos a quién tenemos que preguntar. Bien, tenemos aquí ahora hay que hacer más ejercicio. Aquí tenemos dos posibilidades, tiene que o hay que, y debemos elegir una de ellas. Tened cuidado, si elegimos tiene, este cambia, tenemos que conjugarlo según la persona a la que nos estamos dirigiendo. Así decimos, tienes que hacer más deporte, hablando a tú, o tienen que hacer más deporte, y nos dirigimos a ellos, ellas o ustedes. Sin embargo, si elegimos hay que, este nunca cambia, siempre va a ser igual. Entonces, podéis elegir entre uno y otro. Recordad que las fórmulas con hay que suelen ser más impersonales y genéricas. Una vez hemos elegido una de las dos formas, ponemos nuestro verbo de consejo que irá en infinitivo. Los verbos que acaban en ar, er o ir. Y podemos decir, tienes que estudiar más o hay que regar las plantas todos los días. Al final de la propuesta podemos agregar, como siempre, más información, siempre y cuando esté bien estructurada. Como en, tenéis que mirar billetes con antelación, y decimos que hay que mirar y cómo. Y hay que fumar menos, y decimos pues que hay que disminuir la cantidad de tabaco que consumimos. Bien, vamos ahora con es mejor comer verduras. Aquí, para expresar consejo, utilizamos la fórmula es mejor, que nunca va a cambiar, ya que estamos hablando de una cosa que es mejor. Por tanto, va a ser siempre en singular. Bien, una vez hemos escrito es mejor, ponemos nuestro verbo de consejo, que también irá en infinitivo. Los verbos que acaban en ar, er o ir. Y podemos decir entonces, es mejor comprar en rebajas, o es mejor decir la verdad. Una vez más, al final del consejo, podemos agregar más información siempre y cuando esté bien estructurada. Y podemos decir, es mejor escribir con claridad, y decimos cómo, o es mejor ahorrar para el futuro, y decimos pues la finalidad de ese ahorro. Bien, pasamos ahora a es necesario, conveniente, importante, lavarse los dientes. Las palabras que utilizamos para expresar aquí el consejo son es, más, o bien necesario, o conveniente o importante. Debemos elegir una de ellas. Las tres expresan consejo, pero digamos que es necesario, expresa pues la necesidad imperiosa de hacer algo. Algo que es conveniente es una buena idea. Y algo que es importante es, pues eso, algo que es importante, que tenemos que hacer. Podéis elegir cualquiera de ellas dependiendo de lo que queráis expresar. Una vez hayáis decidido por una de ellas, ponemos nuestro verbo de consejo que irá otra vez en infinitivo. Los verbos acabados en ar, er o ir. Y podemos decir, es necesario ir al médico cuando enfermas.
¿Es conveniente comer fruta? O ¿es importante hacer deporte? Y aquí tenéis un ejemplo con necesario, conveniente e importante. Al final de la propuesta pondremos, como siempre, más información. ¿Es importante terminar los deberes en casa? Y decimos el qué y dónde. ¿O es necesario llevar una dieta equilibrada? Y decimos, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es necesario llevar? Bien, finalmente tenemos coma de espacio. Coma es un imperativo afirmativo. Es decir, es una especie de orden o consejo. Es una forma verbal que utilizamos con esa finalidad, entre otras. Para vuestro nivel solamente vamos a trabajar el afirmativo, ya que el negativo es para niveles superiores al A2. Por tanto, si queréis decir, si queréis aconsejar, intentad poner vuestro verbo o vuestra frase en afirmativo. La mayor dificultad de esta fórmula es conjugar el verbo en imperativo, así que vamos a ver las personas que utilizamos con el imperativo principalmente. Vamos a empezar con tú. Para crear el verbo imperativo de la forma tú, tenemos que quitar la S final del verbo en presente conjugado en tú. Por ejemplo, en presente decimos tú cocinas, pues si quitamos esta S, nos queda el imperativo, cocina. Si en presente decimos tú pintas, quitando esta S, tenemos pinta, que es el imperativo en tú de pintar. Pero tened cuidado con tú, algunos son irregulares, como por ejemplo di, del verbo decir, haz, del verbo hacer, pon, del verbo poner, o ven, del verbo venir. Existen más, así que os animo a comprobarlo en internet o en vuestro libro de texto habitual. Bien, pasamos entonces ahora a vosotros. Para crear el imperativo de vosotros, tenemos que quitar la R final del verbo en infinitivo y agregar una D. Así decimos, por ejemplo, el verbo aparcar, que está en infinitivo. Si quitamos la R y agregamos una D, tenemos el imperativo en vosotros, aparcad. O tenemos aquí el verbo comer, al que le quitamos la D final, le ponemos una D y tenemos comer, que es el imperativo en vosotros, del verbo comer. Ahora vamos a hablar del imperativo en usted. Para poder crear este imperativo, debemos cambiar la última vocal del verbo en presente conjugado en yo. Aquí tenemos dos situaciones. Si el verbo acaba en ar, la vocal que vamos a poner es la e. Por ejemplo, tenemos el verbo hablar, que termina en ar, lo conjugamos en yo, presente, hablo, quitamos esta o y ponemos nuestra e. Y ya tenemos el imperativo en usted. Hable. Si el verbo acaba en er o ir, la vocal que vamos a poner es a. Así tenemos, por ejemplo, el verbo poner, que acaba en er, lo conjugamos en yo, pongo, quitamos la o y ponemos una a. Y tenemos el imperativo en usted, ponga. Verbo oír, termina en ir, lo conjugamos en yo en presente, oigo, quitamos la o final y ponemos una a. Y nos quedamos con oiga, el imperativo en usted del verbo oír. Bien, ahora vamos a hablar de ustedes. Aquí lo que tenemos que hacer para formar el imperativo es agregar una n al final del imperativo en usted. Es muy fácil. Si el imperativo en usted de hablar es hable, agregamos una n al final y tenemos hablen, que es el imperativo en ustedes. Y de oiga, imperativo de usted del verbo oír, tenemos oigan, imperativo en ustedes, agregando simplemente esta n al final. Vamos a hablar también de los verbos reflexivos, que son los verbos que expresan acciones que ejecutamos sobre nosotros mismos. Como por ejemplo, ducharse, nos duchamos a nosotros mismos. Bien, para escribir el pronombre que indica que el verbo es reflexivo, en el imperativo tenemos que agregar ese pronombre al final de la forma en imperativo, pero pegado a él. No dejéis espacio, poned el imperativo y a continuación el pronombre reflexivo. Así tenemos lávate la cara, que es el imperativo en tú, y tenemos el pronombre te
que indica tú también. O tenemos lávense la cara, que es el imperativo de ustedes, en donde ponemos el pronombre se al final de el imperativo de usted del verbo lavar, que es laven. Esto sirve para usted, ustedes y tú. Para vosotros, como lo pongo aquí abajo, es diferente. Lo que tenemos que hacer es, con los verbos reflexivos, claro, quitamos la D final del imperativo y agregamos el pronombre, también pegado a él, ¿vale? No dejaremos ningún espacio. Si el imperativo del verbo lavar en vosotros es lavad, quitamos esta D y ponemos nuestro pronombre reflexivo y nos quedamos con lavaos. Tenemos una excepción, que es el verbo ir. Aquí no eliminamos la D, la dejamos y ponemos a continuación el pronombre. Por eso decimos idos, no se elimina la D. Muy bien, entonces ya tenemos el imperativo claro, montado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora podemos agregar más información al final de nuestra propuesta, de este consejo que queremos dar. Y podemos decir, id al hospital, y decimos a dónde tienen que ir. O cómprate un coche más moderno, y le decimos a esa persona qué tipo de coche tiene que comprarse. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos en el Centro de Palma para ayudaros con cualquier problema relacionado con el DELA 2, asesoramiento, formación. Tenemos cursos intensivos y extensivos para garantizar vuestro aprobado. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle me gusta, comentar lo que queráis y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.